Y ya estamos. ¿Faltan todavía? Una, ahí va. Muy bien, bueno, estamos en la clase de las cartas de Rab Shaul y estamos estudiando la primera a los Corintios. Y hoy nos toca el capítulo 3. Capítulo 3 de primera a los Corintios. Entonces ya, pues ahí en las hojas está el texto. Está el capítulo 3 y, como siempre, están las preguntas. Y le estamos poniendo ahí un título a cada clase. La primera fue... ¿Quién se acuerda de la primera? ¿Qué había que evitar? Evita la división. Evita la división. ¿Y la segunda? Evita el orgullo. Muy bien, evita el orgullo. Y ahora vamos a evitar la apostasía. Apostasía. ¿Qué es apostasía? Todos saben qué es apostasía, apostatar, apóstata. En su momento yo me volví muy popular como un apóstata. Así me decían que era un apóstata. Sí suena algo así como medio agresivo, ¿no? ¿Qué es un apóstata, hermana Feli? Bueno, para mí es alguien que enseña cosas que no están de acuerdo a la Torah o que está alterando. Ok. Shalom, Nandito. Presente, dice. Presente. Bienvenidos, hermanos virtuales. Muy bien, la definición que nos da la hermana Feli es de un término que se relaciona mucho con el apóstata, pero no es exactamente el apóstata, diríamos que es primo del apóstata, ¿verdad? Se apega más a la definición que nos da la hermana Feli, el término hereje. Un hereje es lo que está diciendo la hermana Feli. Sí, ese sería un hereje. Pero muchas personas conectan el término hereje con apóstata. Es como, si eres apóstata, eres hereje también. O si eres hereje, eres apóstata, ¿verdad? Es como que van de la mano, ¿no? Todo el tiempo. Pero más exactamente el apóstata es... Porque también me decían hereje. O sea, ahí me acusaron de apóstata y de hereje. Porque van de la mano. Porque apóstata significa el que abandona y que reniega de su fe. Ok, entonces es como que va por pasos, ¿no? El apóstata primero se aparta, reniega y en algunos casos se vuelve hereje. Entonces por eso a nosotros en su momento pues nos tildaron de apóstatas porque abandonamos la fe cristiana, ¿verdad? Abandonamos la fe cristiana, que es un poco controversial, es un poco polémico eso, ¿no? Sí nos decían mucho, no nos lo decían a nosotros, pero hablando así de nosotros nos decían, no, esos del Mesías ya ni cristianos son. Bueno, pues podemos discutir ese punto, ¿verdad? Pero pues visto así desde una perspectiva religiosa y desde el término cristiano, pues sí, no somos cristianos. En todo caso, pues seríamos mesiánicos, pero no cristianos, ¿verdad? Porque cristiano viene del griego. Y con el griego, pues sí, no nos despegamos mucho de la cuestión griega para pegarnos a lo hebreo. Entonces, pues sí, visto así, pues no somos cristianos.
Pero visto desde una perspectiva de la persona del Mesías, pues no nos podemos desligar, ¿verdad? Del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces es algo discutible el asunto. Pero si un apóstata es alguien que abandona, se aparta de sus creencias, de la fe que había tenido, y en ese sentido, aquí el título de la lección de hoy es Evita la apostasía. O sea, hay que evitar apostatar. Ahora, de Rab Shaul, de Pablo, diríamos que fue considerado un apóstata. Fue considerado. Pues. ¿Creen ustedes que fue considerado un apóstata? No consideraban. ¿Rab Shaul? Pues sí. ¿O que Yeshua fue considerado un apóstata? Sí, porque eran rabinos judíos. Sí. ¿Ok? Mande. Busqué la definición de apóstata y dice persona que reniega de la fe cristiana. La fe cristiana. Quiere cambiar. Comentamos en alguna ocasión que de Yeshua, lo comentaba con Nando precisamente ahora en la semana, que si hablamos de la fe de Yeshua, su fe era judía, también la Rab Shaul. En caso de Rab Shaul sabemos que él era fariseo, porque él mismo lo dice, ¿verdad? Él fue fariseo, fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel. Él fue un rabino, fariseo, judío. De Yeshua sabemos que también fue un rabino, judío, pero no sabemos de Yeshua a qué línea pertenecía. Necesariamente Yeshua tuvo que pertenecer a una de las escuelas teológicas de su época. No me gusta usar el vocabulario griego, pero bueno, perteneció necesariamente a alguna escuela teológica. De otra manera, no lo hubieran reconocido como rabino. Entonces Yeshua era aceptado por los rabinos de su tiempo, tan aceptado que le permitían predicar libremente en las sinagogas, en los patios del templo, donde quiera. O sea, sí llegaban y lo hostigaban y le estorbaban, pero nunca le prohibieron. ¿Se dan cuenta que nunca le prohibieron? Sí se pusieron en algún momento como reacios, diciéndole, ¿y tú qué señal muestras? Pero eso se lo pedían como por lo que decían la gente de que él era el Mesías. Pero Yeshua no lo decía abiertamente. O sea, él no andaba por la vida diciendo yo soy el Mesías de Israel. Pero la gente que veía sus señales, veía sus obras, la gente misma decía, ¿no será este el Mesías? Pedro lo confesó cuando Yeshua dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua dice, tiene razón, está bien, pero no lo anden diciendo, todavía no es momento, ¿no?, de esto. Entonces Yeshua fue aceptado por los rabinos de su tiempo porque él era judío, porque él creció como judío, porque él recibió la enseñanza judía de alguna de las escuelas que había. Entonces es interesante cuando estudiamos el judaísmo en los tiempos de Yeshua y vemos todos los grupos diferentes que había. Los más conocidos son los fariseos y los saduceos, porque son los que más mencionan, ¿no?, las escrituras. Pero estaban los esenios, estaban los caraítas, estaban los herodianos, estaban los celotes. O sea, había un montón de grupos religiosos, y los fariseos era el grupo más nutrido, más grande, y los fariseos tenían un montón de escuelas distintas. O sea, aunque eran fariseos, pero había fariseos de diferentes escuelas, con diferente ideología. Entonces, esto quiere decir que el judaísmo se manejaba de esta manera. Una vez que un rabino adquiría su reconocimiento como rabino, su título como rabino, tenía la libertad de iniciar su propia escuela, su propio grupo de seguidores. Y como ya era rabino, entonces él ya podía tener su interpretación acerca de la Torá. Y otros rabinos podían debatirle y podían discutirle, pero no podían prohibirle
que enseñara aquello. Prácticamente el Nuevo Testamento es como su midrash De Yeshua, sí. Entonces, el punto es que de haber sido considerado un apóstata, Yeshua no le hubieran permitido ejercer un ministerio libremente. Pues quiere decir que no lo consideraban un apóstata. ¿Cuál era el problema con Yeshua de los otros líderes religiosos? Era un problema de celos, era un problema de envidia, era un problema de ver cómo la escuela de Yeshua iba creciendo. Incluso por ahí hay testimonio de miren cómo se va toda la gente detrás de él. O sea, era como que nos está dejando sin gente. Se lleva a todos los discípulos. Porque toda la gente se impactaba mucho con la enseñanza de Yeshua. Los mismos gentes de confianza de los líderes religiosos que los mandaban como espías y para hacer tropezar a Yeshua, esos mismos luego ya se andaban quedando allá. se convertían. Decían, no, es que ese hombre habla, pero... Y oye, te estoy mandando para que le pongas una trampa y te andas convirtiendo tú también. Así era el asunto, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que los movió a finalmente buscar acusaciones falsas y asesinarlo, ¿no? Hacer el complot, pero en ningún momento fue acusado de apóstata. Entonces, la escritura señala de que nunca hubo nada, ningún argumento respecto a la Torá, respecto a la teología, no hubo nada que encontraran en la persona de Yeshua. Tan es así que le tuvieron que inventar cargos. Ahora, finalmente, lo que ya fue determinante para ellos fue cuando ya lo tienen detenido, pero ya está detenido, y entonces Yeshua les da el último empujoncito, pero él decide ya darles el empujoncito para que ya se decidan a lo que van a hacer. Y esto es cuando Yeshua les dice que van a verlo a él viniendo en las nubes del cielo. Entonces cuando ellos se rompen los vestidos y hereje, y ahora sí, ¿no? Les dio las herramientas que querían, porque Yeshua prácticamente les dice que pues él es del que habla Daniel, ¿verdad? El que cabalga entre las nubes, el que cabalga con el Eterno, y ya de ahí, por proclamarse hijo de Dios, pues esa fue la acusación. Respecto a los judíos, respecto a los romanos, la acusación tenía que ser diferente. A los romanos no les interesaba las cuestiones religiosas de los judíos. ¿Qué? Nada. ¿Qué les afectaba? Entonces, los romanos necesitaban otro pretexto. Recordemos que la noche que Yeshua fue apresado, el maestro preguntó que si alguien tenía armas. ¿Se acuerdan cuando los envié de 2 en 2 y les dije que no tenían que llevar ni alforja, ni espada, y dijeron, sí, maestro, nos acordamos. Bueno, ahora sí necesitamos espada. ¿Quién tiene? Aquí hay una, con eso es suficiente. ¿De qué está hablando? Bueno, ahora sí, tenemos que darles motivo para que me detengan. Entonces, para con los romanos tenían que acusarlo de sedición, ¿verdad? De rebelde contra el emperador. Y ahí pues necesitaban tener armas para poder justificar. Esto los agarramos con armas. Son rebeldes, son sicarios, ¿verdad? En aquel tiempo los sicarios, ¿se acuerdan quiénes eran? Era otro grupo también, religioso extremista. Ellos mataban hasta los judíos que andaban ahí con la ropa. Sí, esos eran extremistas, ¿no? ¿Los celotes eran? Los celotes eran un grupo, pero los sicarios eran más extremistas. Los sicarios se dedicaban a matar gente. Esos mataban a los soldados romanos, mataban a los publicanos, a los traidores a la patria, a los que hacían tratos con Roma.
Esos eran como kamikazes, ¿verdad?, de los japoneses. Los sicarios, y se llamaban así porque sicario viene de la palabra sica, que es una especie de punta, ¿sí?, lo que hoy diríamos un arma punzocortante, pero eran hechizas. Entonces el sicario llegaba y encajaba, ¿verdad?, el puñal y corría. E iban así como que y corrían al soldado, al que fuera. Pero ellos, y si los agarraban, y no les importaba. Ellos estaban peleando por su patria. Entonces, obviamente esos sicarios eran muy, muy buscados, y a los que agarraban era muerte segura. Entonces por eso Yeshua está dándoles argumentos para que los acusen para Roma, para que Roma tuviera un motivo, ¿sí? Creo que Judas pertenecía, ¿no?, a alguno de esos dos, de los celotes. Judas era de los celotes. Sí. Había 2 celotes ahí en el grupo de los 12. Querían rebelión contra Roma. De hecho, Judas se unió a Yeshua porque Judas creía firmemente que Yeshua era el Mesías libertador de Israel. Judas creía eso, pero cuando Judas ve que nomás no se daba esto, entonces Judas, dicen los sabios, quiso ayudar, quiso apresurar las cosas con lo del tema de traicionar a Yeshua, como que para que ya se desatara todo esto, la rebelión en forma. Entonces Judas se confundió, no entendió el mensaje. Pero bueno, entonces ahí tenemos que Yeshua realmente les dio los argumentos tanto a los judíos como a los romanos para que lo llevaran a la crucifixión. Pero lo que quiero demostrar es que en ningún momento él fue acusado de apóstata. Ante los judíos finalmente lo acusaron de hereje, pero a la ligera, porque como Yeshua les dijo, yo les di pruebas, ¿sí?, yo les di pruebas de que soy quien digo ser. Entonces pruebas quedaron ahí, contundentes. Las obras que hizo demostraban plenamente. Pero con los romanos necesitaba ser acusado de algo, de un delito contra Roma. Recuerden que Pilatos no quería, él no quería tener nada que ver. La esposa le dice, no tengas nada que ver con este hombre, es un justo. O sea, yo tuve un sueño y no te metas con él. Y Pilatos también, como que su corazón le decía, este hombre no hay delito. Y Pilato le dice, es que yo no hallo ningún delito en este hombre. Pero bueno, para tenerlos contentos, a ver, azótenlo y todo. Pero ¿qué dijeron los judíos? Este hombre dice que es el rey de los judíos. Y nosotros no tenemos más rey que el emperador. Ahí el pueblo se sentenció, ¿no? Cuando dicen eso. O sea, renegaron de Yeshua, renegaron de Hashem. Y entonces no tenemos más rey que el César. Fíjense. Y todavía le añadieron más más precio a su cabeza. Cuando Pilato se lava las manos y ellos dicen, no importa, hombre, que su sangre caiga sobre nuestras cabezas. Qué valor. Bueno, así va a ser, dijo el Eterno. Eso piden y así va a ser. Entonces, Yeshua no fue ningún apóstata de la fe judía. ¿Verdad? En ningún momento. Rab Shaul, para cuando Rab Shaul ya está en su auge como predicador, entonces ahí sí ya se consideraba un apóstata. Yeshua no, porque Yeshua era el Mesías. Pero como Yeshua nunca proclamó esto, sino al final ya lo reconoció. Pero la predicación de los discípulos era, Yeshua es el Mesías de Israel. Entonces los discípulos sí entraron ya, se pusieron en ese papel de apóstatas para el judaísmo. Ahí sí. Ellos sí fueron acusados y fueron perseguidos como apóstatas. Pero no nada más los perseguía los líderes religiosos judíos. Después los empezó a perseguir el Imperio Romano, ¿no? El poderosísimo Imperio Romano volteó a ver a este puñado de judíos seguidores de Yeshua y los consideraron un peligro,
una amenaza para el imperio. O sea, atención con eso, ¿no? Eso es muy importante. Estamos hablando del gran imperio romano y estamos hablando de un puñado de hombres que comenzaban una nueva secta, que así les decían en ese tiempo. Una nueva secta. ¿Y cómo es que Roma volteó a ver a esa pequeña secta? ¿Por qué? ¿Por qué les preocupó? ¿Y por qué los empezaron a perseguir? O sea, atención con esto, porque nosotros fuimos enseñados de que la religión y la política no se llevan y que hay que despegar una de otra, pero la historia nos enseña que no. Esto siempre ha estado, sobre todo bíblicamente. Un reino, ¿verdad? El reino de Israel, diseñado por el Eterno. ¿A poco estaba despegada la política de la religión? ¿A poco Moisés y Aarón andaba cada quien por su lado? Moisés era el gobierno político, ¿no? El que representaba el gobierno político, y Aarón pues era el líder religioso de Israel, vamos a decirlo de esta manera, aunque sabemos que acá no estamos hablando de religión, pero para que se entienda, y no trabajaban cada quien por su lado. No era como que iglesia y Estado, ¿verdad?, por separado, no. Y nunca ha sido así. Eso es una forma hipócrita que se maneja de ver las cosas, pero nunca ha sido así, en ningún lado. Esto siempre, por debajo del agua, siempre está mezclado, en todos lados. Todos los grandes conflictos del mundo antiguo y del mundo moderno tienen que ver con religión. Todos. Y los políticos se meten ahí, los ejércitos hacen las guerras y todo, pero final de cuentas, la razón de las guerras y todo, siempre hay motivos religiosos de por medio. Siempre. Entonces, no puede ser este asunto, no este tema. Entonces los discípulos sí fueron perseguidos como apóstatas por parte del judaísmo, pero fueron perseguidos por Roma por considerarse rebeldes al imperio romano. Y no eran rebeldes porque anduvieran acuchillando gente. No eran rebeldes porque anduvieran guerreando, ¿verdad?, organizando rebeliones armadas. Pero la ideología de los discípulos de Yeshua ponía en peligro al imperio de Roma. Así lo consideraron los romanos y por eso los perseguían. Y pues como luego esta ideología se iba creciendo, cada vez eran más y más y más y más los discípulos, pues imagínense cuando llegaron a Roma, porque llegaron a Roma. Acabamos de estudiar la carta a los romanos, ¿no? Entonces ya estaban en la capital misma del imperio romano, ya había una escuela de discípulos de Yeshua. Y por eso los consideraban así. En algún momento los expulsaron a todos de Roma, ¿verdad? Decretaron: no queremos aquí ni un solo judío. Sean mesiánicos o no, no querían judíos ahí en Roma. Los judíos los han expulsado de muchos países en todos los tiempos. Pero acá lo que hablamos es de apostasía. Entonces sí se entiende, ¿verdad?, lo que es apóstata. El que abandona sus creencias. Entonces en ese sentido, Rab Shaul fue considerado apóstata, que realmente si analizamos el tema, no era un apóstata. Porque ¿qué es lo que estaba abandonando Rab Shaul? ¿Abandonó sus creencias sobre la Torá? No. ¿Abandonó sus prácticas judías? No. O sea, no abandonó sus tradiciones, se puede decir. No. Simplemente él creyó que Yeshua era el Mesías de Israel. Sí, o sea, fue para adelante. Fue para adelante, ¿no? Rechazó la Torá oral, no toda. Eso también hay que decirlo. Igual que Yeshua. Yeshua rechazó la Torá oral, sí, pero no toda la Torá oral. Nosotros podemos ver en las enseñanzas de Yeshua que él enseñó varias cosas que eran tradiciones de los ancianos también.
Vaya, y lo respetó, por eso les decía, él fue aceptado como un rabino porque él se sujetó a todo eso, a todo. Empezar su ministerio a los 30 años tenía que ver más con una ley de hombres que con la Torah escrita. Él pudo haber empezado su ministerio antes, pero no lo hizo porque se sujetó a las leyes de los ancianos. Entonces, no rechazó él del todo. Se sujetó con la finalidad estratégica de posicionarse como un rabino de la época y empezar su escuela, ¿verdad? Ahora, no sabemos a cuál perteneció Yeshua. Pudo haber sido fariseo, pudo haber sido caraíta. Saduceo no creo. Los saduceos sí eran como que otra línea muy locos los saduceos. No creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en los profetas ni en los escritos, nada más la Torah, o sea, nada más el Pentateuco. Entonces sí estaban medio raros. Y aparte eran bien tranzas, ¿verdad? Eran los que gobernaban, eran los que dirigían el templo, los que eran corruptos. Sí, ellos eran los líderes políticos de la época, ¿verdad? Eran los mandamás, los del gobierno de Israel. Entonces eran corruptos, ¿no? Y también sí. Otros decían que como Juan el Bautista, que se iban a estudiar al... Sí, bueno, fíjense, de Juan el Bautista, si nosotros vemos la línea de los esenios, Juan el Bautista llena todo el perfil. Él sí, para haber sido educado por los esenios y criado como un esenio. Pero Yeshua no. O sea, si nosotros vemos a Yeshua y a Juan, vemos como que muy distintas características en sus ministerios, en su estilo de vida. Entonces, Yeshua mismo dijo en alguna ocasión, hablando de Juan, dijo, vino Juan que tenía estas prácticas, bien diferentes a las mías. Vengo yo, soy como que bien distinto, pero ustedes ni lo aceptaron a él, ni me aceptan a mí. Entonces, ¿qué quieren? ¿Sí? ¿Qué quieren? Pero todo parece indicar que sí. Yo pensaría que Juan el Bautista sí perteneció a los esenios. Yeshua no creo, la verdad. Algunos piensan que fue esenio por el hecho de que los evangelios no hablan de su vida de los 12 a los 30 años. Entonces dicen que en ese tiempo se fue al desierto, igual que Juan, y allá creció con los rabinos esenios. Ahora, si ustedes quieren saber más de los esenios, hay escritos, ¿no?, que hablan mucho de ellos. El grupo de los esenios eran pues los judíos, diríamos que eran como más estrictos, eran como que los más conservadores. Ellos no iban al templo porque consideraban que al estar los saduceos ahí usurpando, porque es verdad, eran usurpadores. El Anás, el Caifás que estaban ahí eran usurpadores, no eran descendientes de Aarón, no eran levitas, no tenían por qué estar ahí. Entonces los esenios eran más celosos de eso y decían, yo no voy a ese templo, esos son usurpadores, prefiero estar acá. De hecho ellos por eso vivían en el desierto, en las cuevas, allá estaban apartados, su estilo de vida era muy apartado. Ahora, a los esenios debemos los últimos descubrimientos, las cuevas de Qumran, los escritos que se han encontrado ahí por parte de los esenios, ¿sí? Que eso se consideran los escritos de la Torá más antiguos que se han encontrado. Pero bueno, realmente no importa tanto a qué línea perteneció Yeshua, porque a final de cuentas él comenzó una nueva. O sea, él comenzó una nueva escuela. Ahora, no por eso él era apóstata. Simplemente él comenzó su propia escuela, su propia interpretación de la Torá. Y en ese sentido, Yeshua nos da la verdadera interpretación. Como dijo Sergio, el Brit Hadashah viene a ser el Midrash, hablando en términos judíos, el Midrash de Yeshua y de sus discípulos. O sea, lo que nosotros tenemos. Por eso decimos que son nuestros libros sagrados, ¿sí? El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Pero no
realmente no hubo apostasía tampoco de parte de Rab Shaul. Sí lo acusaron. Entonces digo esto porque a nosotros nos acusan de apóstatas, pero ¿somos apóstatas? No. No es que le hayamos dado la espalda a nuestra fe, sino como dijo ahorita Sergio, avanzamos. Simplemente encontramos como que una manera de seguir avanzando. Hablando de los salmos graduales, ¿no? Esto se trata de ir hacia arriba, de ir creciendo. Y como que en el cristianismo pues ya llega un momento donde te estancas, estás encerrado en un cuadrito teológico y donde pues ya esto es nada más lo que hay, no hay más que aprender. De pronto encontramos una, ¿verdad? Como una ventana por donde, mira, aquí hay más para aprender, hay más por donde seguir yendo hacia arriba en nuestro crecimiento, en nuestro conocimiento del Eterno, y dimos ese paso. Pero no es que apostatamos. Lo que pasa es que los que dejamos atrás nos dicen que apostatamos, pero no es así. Y nos dicen herejes porque dicen que estamos enseñando cosas que no están de acuerdo a la doctrina de ellos. Y los que están atrás de ellos dicen que ellos. Exactamente. Es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Pero en sí esto es de ir hacia adelante, de ir avanzando. Entonces ese es el contexto. Muy bien. Dicho esto, vamos a contestar las preguntas, que están bien sencillas, bien facilitas. ¿Quién nos contesta la primera? Ya la contestamos todos, ¿no? ¿Por qué Pablo consideraba que los hermanos de la comunidad de Corinto eran carnales? Fíjense, eso sí, ¿no? Se los consideraba carnales allá los de Corinto, no apóstatas, ¿no? Pero carnales. ¿Por qué? ¿Por qué se les consideraba carnales? O más bien Pablo los consideraba carnales. Falta de madurez espiritual, muy bien. La falta de conocimiento también. No conocían su palabra. Falta de conocimiento. ¿Sí, hermana Feli? Porque todavía no habían desechado todas las prácticas malas. Ellos todavía tenían celos carnales, todavía entraban en pleitos, en contiendas. Ahí les dice, ¿verdad? Sí. Ahí les dice, ahí les da la razón. Sí. Habiendo entre ustedes divisiones, contiendas, y andan ahí diciendo que yo soy de este y que yo soy del otro. Eso los hace carnales, ¿verdad? Eso los hace carnal. También lo que decía nuestro hermano Carlos, y eso lo vamos a ver ahorita en la otra pregunta, pero ahí les dice, eso de que ustedes andan ahí peleando y discutiendo, eso los hace carnales. Gracias, hermana Poli, nos dio la respuesta la hermana. Había entre ellos celos, contiendas y disensiones. Muy bien. Entonces, entiéndase, una persona carnal, pues una persona que anda según la carne. Entonces, esto se trata de andar según el espíritu, ¿verdad? Ya hablamos del hombre espiritual. Entonces hay hombres carnales, hay hombres espirituales. Y dentro de la comunidad de creyentes puede haber, por supuesto, creyentes carnales y creyentes espirituales. Y puede haber unos más espirituales que otros. Eso también lo declara la Escritura. Pablo por ahí en la carta a los Gálatas les dice, ustedes los más espirituales. Pues sí hay algunos que son más espirituales. ¿Mandé? Sí. Muy bien, número 2. ¿Cómo dice la pregunta? Menciona ejemplos de lo que hoy para nosotros es la leche y el alimento sólido de los que habla Pablo. Muy bien, entonces fíjense, ahí menciona leche y menciona alimento sólido. Entonces dice, no, a ustedes les tengo que dar a beber leche porque no son capaces todavía de comer comida sólida. Entonces, decía el hermano Carlos, ahí se refiere a, está hablando obviamente de conocimiento.
alimento espiritual, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes que es, vamos a decir? Denme ejemplos. La pregunta es, denme ejemplos de lo que sería lechita espiritual. Las promesas. Los mandamientos. Hay en otra carta, Rab Shaul habla de rudimentos. Los rudimentos, lo más básico. Entonces es lo mismo, los rudimentos, el conocimiento más fundamental, lo más básico es la lechita. Lo necesario para no Pues sí, es el bautismo, El bautismo. Entonces piensen en qué es lo primero que aprendes. ¿Qué es lo primero que la aprendes? conversión, son las lechitas básicas. Sí, el arrepentimiento. Sí. Lo más básico, hermano, ¿con qué empezó Yeshua? Arrepiéntanse. Entonces, el arrepentimiento es lechita. El arrepentimiento es lechita, ¿verdad? Eso es lo más básico, lo más fundamental. Tienes que arrepentirte. Ese es un mensaje básico que se le da a un incrédulo. Entonces, lo que está diciendo Pablo, oye, si todavía les tengo que andar a ustedes diciendo que se arrepientan, ya no, o sea, ya superen eso. Eso es para los incrédulos. Eso ya no es para los creyentes. Todavía andar correteando creyentes y tener que decirles que se arrepientan de sus pecados. Eso ya, por favor, ¿no? Entonces, pero es lo que les está diciendo. Todavía les tengo que dar a beber leche. O sea, yo ya quiero darles, como le dice a los romanos, cuando vaya yo para allá, quiero llevar algo pesado. Aportar algo, porque los romanos eran una comunidad de esos, de puro erudito, ¿no? Gente pesada, ahí en el estudio de la Torá. Dice Pablo, cuando vaya para allá, van a ver que les voy a llevar algo bien gigante, hablando así de la palabra, imagínense. Pero acá los corintios, no, a los corintios, ustedes andan peleando, andan divididos, les tengo que hablar de arrepentimiento. Ay, andan ahí, les tengo que decir que del bautismo del capítulo anterior, hasta les dicen, hombre, lo bueno que yo ni bauticé casi a ninguno de ustedes. Nomás al rabino, y creo al segundo rabino. Y digo, qué bueno que no me metí en problemas. Sí, dije, no, hombre, no, imagínense. Sí, porque había cuestiones ahí carnales muy fuertes. Entonces, lechita, sí, arrepentimiento, bautismo, ¿qué más? La redención, sí. La redención, sí, las promesas, o sea, la salvación. Lo más básico, ¿no? Como Joseph Sánchez, que tiene el de lo más básico, la historia de una familia. La historia de una familia. Cuenta la historia de los patriarcas. Sí, lo básico, ¿no? Lo fundamental. Eso sería la leche espiritual. Dice la hermana Poli, es la enseñanza más básica, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Así es. Sí. Y ahora, ¿qué sería? Carlita, ¿ibas a decir algo? No, me se quedó levantado la mano. ¿Qué sería alimento sólido? Las profecías. Hablando de... tener las escrituras con profundidad, análisis, Las profecías, revelación. yo creo que te refieres a lo que va a pasar en un futuro, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo que es Apocalipsis, lo que es la profecía a futuro. A futuro. Sí. Porque hay profecía pasada. Sí, Como eso. los niveles de interpretación, ¿no? Sí, Ya lo Así que es. Nivel de interpretación hay. que Las es consecuencias del pecado. Todo lo que son consecuencias. Los midrashim, ¿verdad? Los midrashim todo y... lo que es de interpretación, como el cumplimiento de Mashiach de las fiestas solemnes, o sea, todo lo que tienes que Ujú. buscar simbolismo. ¿Ves, hermano Nando? Es que Nando nos está ahorita en la clase, bendito el Eterno por la vida de Nando que está aprendiendo. Sí. Y esta semana me dijo, pastor, quiero que me hable y que me enseñe sobre las fiestas del Eterno y su cumplimiento en Yeshua. Dije, ándale. Le dije a mi esposa, ahí Nando sabe lo que quiere, ¿eh? Y diría Rab Shaul, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Es un joven. Anda detrás de un tema bien pesado.
es lo que estamos estudiando ahorita, ¿no? Así es. Digo, no quiero decir cuáles, pero estamos estudiando. Ya no Dice Joseph Sánchez, ahorita que mencionaba Karen a Joseph Sánchez, este moré que ha sido de mucha bendición, ¿no?, para nuestras vidas. Hay hermanos que nos han bendecido mucho. A mí en lo personal, maestros con los que he aprendido mucho virtualmente, Dan Ben Abraham, Jimmy Staley, Joseph Sánchez Vilchis, de los que he recibido una mayor influencia. Hay un moré en Guatemala que se llama, siempre se me va el nombre, ¿cómo se llama este hermano? Es que tiene como que un nombre hebreo, pero luego también tiene su nombre, es del Ministerio de las Dos Varas, se llama así. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo, pero digo, son de los hermanos de los que más he recibido así una influencia muy fuerte, ¿no?, en raíces. Joseph Sánchez, él tiene su seminario, ¿no?, su instituto bíblico virtual, Descubre la Biblia, y lo maneja por niveles, y el nivel más alto que tiene, ¿cuál creen que es? No, tiene No. Descubre la Biblia y luego Sí, porque el instituto es Descubre la Biblia. Entonces está como el nivel básico, hay ciertos libros de las escrituras ahí. El nivel intermedio son otros, y el nivel avanzado o el máximo, los evangelios. las palabras de... Los evangelios, y sí, porque no puede haber un nivel más alto más que lo que Yeshua dijo directamente. Las letras rojas. Las enseñanzas de sí, tiene uno que es las letras rojas. Está en Jerusalén y ahí está. Sí, las enseñanzas de Yeshua. O sea, hay uno que yo me he empapado mucho de esto de... Hay algunos otros maestros que han hecho estudios sobre los dichos de Yeshua, las preguntas de Yeshua, las parábolas de Yeshua, o sea, los milagros de Yeshua, ¿sí?, los encuentros de Yeshua personales. O sea, para estudiar el ministerio de Yeshua puedes hacer tantas cosas, ¿no?, dividirlos de tantas maneras, pero aprender de Yeshua es el nivel top, es lo más alto. O sea, no hay más alto. O sea, Rab Shaul, ahorita estamos con las cartas de Pablo, ¿no?, pero esto es un nivel intermedio. El nivel más alto es lo que Yeshua enseñó, lo que él dijo directamente. Entonces, Rab Shaul tiene la influencia de Yeshua, tiene obviamente la doctrina de Yeshua, pero cuando nosotros estudiamos los evangelios estamos en el nivel más alto de aprendizaje. O sea, meterte en eso es meterte ya en lo más alto que puede haber, porque él es el máximo maestro, ¿verdad?, de Torah. No hay ninguno más grande que él. Entonces, ese es el nivel más, pues, de más competencia. Y por eso pudiéramos decir, hablando de alimento sólido, pues sería hablar como de los midrashim, como las parábolas de Yeshua, diríamos que es alimento sólido, ¿verdad? Como hace poquito que estudiamos la parábola esta de la semilla de mostaza, ¿sí? Hablar de la parábola de los invitados al banquete. Entonces, entender, descubrir, escarbar sobre estas palabras de Yeshua es meterte en un nivel bien elevado. Eso sería comer alimento sólido. Ahora, Rab Shaul tenía mucho para enseñar. Imagínense, fue al cielo. Fue al cielo y regresó y vio cosas como él dijo que no existen las palabras para describirlas. Él fue discipulado directamente por Yeshua. Entonces Rab Shaul tenía mucho para dar, y por eso es que él dice, ay no hombre, yo queriéndoles enseñar cosas que valen la pena y ustedes no puedo porque se andan peleando, necesitan lechita y yo les quiero dar algo más, algo mejor, pero no se podía. Siempre se para la escritura, si pones atención, muchas veces la escritura dice, la palabra dice, pero cuando Yeshua dice, yo os digo esto. Yo os digo. Eso ya es conocer un poco más. Ese es ir a otro nivel. Es subir de nivel, ahí está muy claro, ¿no? O sea, literalmente la Torah dice esto, pero ahora yo se los voy a interpretar. Es lo que dice el maestro. Yo se los voy a interpretar.
No es que está descartando la Torá, no, el mandamiento sigue ahí. Oísteis que los antiguos dijeron no matarás, o sea, el pacto dice no matarás, pero yo te digo, no te enojes con tu hermano. No lo veas feo, no le digas vato, no le digas de otra forma. No lo maldigas. Ya lo mataste. No. Sí. Entonces, no se sale del mandamiento, ¿ve? Está ahí. Nada más está abriendo como que el nivel está creciendo. Pero sigue en la Torah. Entonces, eso sería, bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. No matar sería lechita. Alguien dijo los mandamientos, creo, hermana Leida. Está bien. Sí, los mandamientos así, tal cual, literalmente, son lechita. Los mandamientos, según Yeshua, ya es alimento sólido. ¿Ve? Es lo mismo, el mismo tema, pero ya más profundo. Muy bien, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que se identifique a una comunidad como cultivo y edificación de Yahweh? Porque ahí les dice, ¿verdad? Ustedes son cultivo del Eterno, ustedes son edificio, edificación del Eterno. O sea, primero les dice, ustedes se andan peleando ahí, que si Pablo, que si Kefa, que si Apolos. Y para empezar, dice Pablo, nosotros no somos nada. Nosotros nada más somos siervos de Dios, colaboradores de Dios. Y ustedes son cultivo de Dios, otras versiones dicen labranza, edificio. O sea, ¿qué implicaciones tiene esto, hermanos? Que una comunidad o la comunidad de creyentes sea vista como tierra de cultivo o sea vista como un edificio. Pues primero que es propiedad del Eterno. Muy bien. Primero que son del Eterno. Dice que es cultivo del Eterno, edificio del Eterno. Ahora, dice que son cultivo, esto es tierras para cultivar. Aquí se necesita un poquito de conocimiento sobre el tema, ¿verdad? ¿Cómo es que se trabaja la tierra? Labrando. Por eso otras versiones dicen labranza. ¿Y cómo se labra la tierra? Se ara, se limpia. O sea, hay que ararla. Arar la tierra significa romperla, ¿verdad? Removerla. ¿Qué es lo que hacen con estos tractores que van ahí y van rompiendo, van levantando toda la tierra? Entonces, piensa por un momento, una comunidad de creyentes, dice Rachaul, es así. Es así. O sea, tiene que venir el tractor y tiene que arrasar, tiene que desgarrarte. O sea, esa es la figura. Tienes que ser desgarrado completamente. Ustedes son tierra de cultivo del Eterno. Para poder sembrar la semilla, hay que remover todo. No puedes llegar, bueno, sí puedes, pero no sirve. Que voy a sembrar y aviente la semilla nomás. No, hay que rascarle, ¿verdad? Hay que romper la tierra. Entonces, esa es la figura y lo que Rab Shaul quiere que entiendan. Esto se trata de que hay que sufrir, ¿verdad? Hay que sufrir, hay que soportar estas cosas. El Eterno trabaja en nuestras vidas de esta manera, una manera ruda, pero necesaria. Y cuando dice que somos edificio, ahí entendemos que un edificio pues se va construyendo poco a poco. Pero en un edificio, y esto lo habla también enseguida, lo primero que tiene que tener un edificio es un buen fundamento, ¿verdad? Buenos cimientos. Y una vez que los cimientos están bien hechos, bueno, ahora sí, empiézale a construir, empieza a edificar. Entonces la idea es, una comunidad de creyentes tiene que ir creciendo, no se debe de estancar, tiene que crecer, crecer, crecer. Por eso es edificación, producir, ¿sí? Esa es la idea de lo que nos está diciendo. Así debe ser una comunidad productiva, que no se estanque. Un edificio también es útil, ¿verdad? Tiene propósito. Pues tú ves que están construyendo un edificio, pues siempre hay un propósito.
No es como que, pues ahí lo estamos construyendo nomás para que se vea bonito aquí, ¿no? No, construyes una casa para habitarla, no para que esté ahí abandonada. Es una tristeza ver hoy en día tantas casas abandonadas, ¿verdad? Entonces todo debe de tener un propósito. Entonces aquí nos está hablando de que una comunidad tiene propósito, debe crecer, debe ser útil, debe ser productiva. Esta es la idea. Número 4, a ver, hermana Blanquita, nos lee por favor la pregunta 4. ¿Cómo entiende usted que el tema de Yeshua es el fundamento? Ok, él es el fundamento, fíjese. Continúa con la idea de lo del edificio. Y dice que Yeshua es el fundamento. Gracias, hermana Poli. ¿Qué entienden por esto, hermanos? Él es el fundamento. Lo principal. Yo entiendo que el propósito del Eterno al edificar una asamblea, al hacerla crecer, el propósito final es la redención, y ahí es donde yo lo conectaré con Yeshua, que Él es quien nos da la redención. Entonces él es la base, ¿verdad? Sí, aquí nada más lo que pasa aquí es que todo lo que se haga en la congregación, en la iglesia, debe estar fundado en Jesús. Cualquier cosa que se desvíe a una doctrina diferente se pierde, ¿no? Sí. Si alguien dice, bueno, es que el hermano, el pastor, el otro es más importante que Yeshua, se pierde todo. Así es. Él es entonces, Él es el centro, ¿verdad? Él es la base. Uno no debe de perder de vista esto, no debe salirte. Él es la piedra angular. Hablábamos hace poquito, ¿no? La semana antepasada, el miércoles, del tema este de la piedra angular en la carta de Pedro. Entonces, uno de los grandes riesgos, de los grandes peligros de nuestros tiempos al abrazar la fe hebrea es el deslizarte, sin darte cuenta, deslizarte hacia el judaísmo rabínico y empezar a dudar de Yeshua. Mire, he visto muchos casos así en diferentes partes de personas que dieron el brinco del cristianismo a las raíces hebreas, pero luego dieron el brinco de las raíces hebreas al judaísmo ortodoxo y acabaron negando al maestro, acabaron negando a Yeshua. Entonces se tiene que tener cuidado. Lo que está advirtiendo Rab Shaul aquí es precisamente eso. O sea, nadie debe de poner un fundamento distinto. Se entiende que lo que estés edificando pueda ser diferente en una comunidad a otra, ¿verdad? Tú estás en una comunidad y cambias a otra comunidad y puedes entender que lo que se está edificando puede ser un tanto distinto. El ministerio, la forma de trabajar, etcétera, la forma de las actividades del Shabbat, en fin, todo eso puede ser diferente, pero el fundamento no puede ser distinto. Si tú llegas a una congregación donde el fundamento no es Yeshua, sal corriendo. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, esto no. Porque es lo que está diciendo aquí Rab Shaul. Nadie puede cambiar el fundamento. Lo demás es discutible, se puede debatir, etc. Pero el fundamento, no. Porque si no tienes un buen fundamento, volvemos al ejemplo del edificio. ¿Qué pasa? Si los cimientos no son buenos, se te cae todo. Se te cae la casa, ¿sí? Entonces, Yeshua es el único fundamento. Si Yeshua no es el fundamento, se va a caer. O sea, ese grupo se va a caer. Por eso el consejo de Gamaliel allá en el libro de los Hechos fue muy sabio. Cuando les dijo, miren, si esto que está pasando es del Eterno, no van a poder hacer nada contra eso. Si no es del Eterno, al rato se acaba. Igual que nosotros. Sí, ¿se acuerdan que surgió uno y surgió el otro? ¿De dónde están? Ya se acabaron. Pero si es del Eterno, o sea que Gamaliel le dudaba, ¿verdad?
porque uno de sus discípulos, o mejor dicho, su discípulo más aventajado, ya andaba ahí, Rab Shaul. Entonces ya como que Gamaliel decía, oye, a lo mejor sí es cierto, sí es cierto eso, ¿no? Y dice, mejor no se metan en problemas, no vaya a ser que estén luchando contra el Eterno. Diciendo, yo no me metería, ¿verdad? Les dio un buen consejo muy sabio. Y esto es lo que Rab Shaul dice, el fundamento tiene que ser el Mashiach, Yeshua. Si no, pues hay alto riesgo. La siguiente, Keila, número 5. ¿Qué piensa que representan los materiales mencionados para edificación? ¿Y cuáles serían los más recomendados para edificar? Entonces, ¿qué materiales se mencionan? Oro, Plata, piedras preciosas, madera, paja y hojas. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Es como que... De lo más duradero a lo más... Como que te dicen, mira, vamos a construir, ahí están los materiales, agárrate lo que quieras, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué piensan ustedes que representan esos materiales? ¿Qué pueden estar representando? El oro, la plata, las piedras preciosas. Es como el canto este, ¿no? De construye tu casa sobre la roca. Pues el oro como poder, ¿no? Las obras de cada persona. Obras, puede ser, La fe. Compromiso. sí, la fe, o sea, es como que la manera en que vamos a vivir la vida, ¿no? Entonces, Yeshua es el fundamento, Él es la base, hemos decidido creer en Él, seguirlo, obedecerlo, entonces vamos a edificar. Nosotros somos ese edificio. Podemos construir con oro, con plata, con piedras preciosas, o podemos construir con madera, con hojas. El maestro incluso una vez habló, ¿no?, sobre el que construye su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, y vinieron tormentas, y arrasaron con la casa porque estaba fundada sobre la arena. Pero otro construyó sobre la roca, y vinieron ríos, tormentas, vientos, todo, y la casa prevaleció porque estaba construida sobre la roca. Es parecido a lo que está diciendo aquí Rab Shaul. Entonces, tenemos materiales ahí, pueden estar representando el estilo de vida, pueden estar representando también lo que decíamos, ¿no?, las enseñanzas. Porque empezó el capítulo hablando de enseñanzas. Empezó hablando de leche, alimento sólido. Entonces, ¿con qué estás construyendo? No puedes, o no debieras de permanecer toda la vida como un nuevo creyente. Contaba un hermano una historia precisamente de un hermano, de un recién convertido, que decía este pastor, que a este nuevo convertido de pronto por ahí lo escuchó platicando y le escuchó utilizando palabras así indebidas. Entonces el pastor le dijo, ¿qué pasó, hermano? Ese vocabulario, eso no, un creyente no debe. Y entonces el hermano se excusó diciendo, ay, disculpe usted, pastor, es que soy un bebé en Cristo. Ah, es un bebé, bueno, sí, se entiende, ¿verdad? O sea, es nuevo. Pero pasó el tiempo y después lo volví a escuchar o lo volví a ver haciendo cosas indebidas y le llamaba la atención, y el hermano siempre se quería excusar diciendo que era un bebé. Ya como después de 3 años el pastor le dijo, óigame, no, usted ya no es un bebé, ¿verdad? Usted es un enano de plano. Usted tiene un problema, un serio problema. No se puede ser bebé toda la vida, ¿no? Hay que crecer, hay que desarrollarse. Entonces, eso es de lo que está hablando acá, de crecer. Entonces se entiende
que hay que edificar, hay que crecer, pero hay que hacerlo con buenos materiales. Esto puede estarnos hablando también, por supuesto, de las cosas que aprendemos. No podemos permanecer toda la vida como creyentes estudiando los mismos fundamentos, ¿no? Las mismas doctrinas básicas, sino que tenemos que ir creciendo. Entonces, yo creo que es lógico. ¿Cuáles de los materiales son más recomendados? Literal, ahí de los que están. Los incorruptibles. Los incorruptibles, los que no se queman, porque dice que los van a probar con fuego. Oro, plata y piedras preciosas. O sea, ahí la prueba de control de calidad para la construcción va a ser por fuego. Imagínate. A ver, aviéntale fuego ahí, pero fuego de veras. Aguanta un rato. Entonces, los metales, ¿verdad? Los que soportan el fuego son los recomendados. La madera, no, pues no. Heno y hojarasca, como traduce la Valera, pues menos. Esos los usan para hacer fuego. Para empezar. Para empezar el fuego. Entonces imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar con tu edificio? Va a arder, pero en cuestión de segundos. Entonces hay que utilizar buenos materiales. Esto quiere decir que hay que aprender, o hay que comer comida sólida, tomando el contexto, para edificarnos más fuertes. Porque pues imagínate un niño de 7, 8 años de edad y que diga, no, pues yo todavía pura leche, ¿no? No, pues ¿cómo? Pues va a estar de este tamaño el niño, ¿no? Va a tener 8 años y va a parecer de 2 años, porque pues no le dan comidita que necesita para crecer. Pura lechita, pues no puedes estar toda la vida tomando leche nada más. Tiene que haber alimento sólido. Muy bien, la siguiente, Keila. Otra vez. ¿Cómo es posible que si las obras de alguien no soportan el fuego de la prueba, aún así alcance salvación? Esto es alimento sólido, por ejemplo. Esta pregunta es de alimento sólido. ¿Cómo es posible, hermanos? O sea, hubo una persona ahí pues que sí, se la quiso pasar con pura lechita y entonces no aprendió mucho, nada más las cosas básicas. Entonces su vida, sus obras, pues obviamente son el resultado, porque nuestras obras son el resultado de nuestro conocimiento de la Torah. Entonces si aprendes muy poquito, tus obras van a ser muy poquitas también, muy débiles. ¿Qué tanto puedes hacer si no sabes? Entonces, ¿cómo es posible? Porque el texto dice que va a ser salvo, aunque por fuego, o como por fuego. Se le quemó el edificio, no pasó la prueba, pero se salva. Por misericordia. Dice de la palabra de Dios que el horno es para el oro. Y lo dice que el crisol es para plata, pero Yahweh va a pesar las personas de cada uno de nosotros. Ok, Iván. Yo digo que es por la base, si la base se mantiene intacta. Ándele, ahí está, no es tan difícil. Fundamento ahí está. ¿Qué se está quemando? Se está quemando el edificio, pero el fundamento permanece firme. O sea, al final de cuentas lo que nos salva es el fundamento. Mashiach. O sea, no nos salvamos por obras de justicia, ¿sí? No nos salvamos por lo que aprendimos o no aprendimos, o entendimos o no entendimos. Si el fundamento está bien puesto, o sea, alguien dijo fe, que sí, es la fe, el fundamento. O sea, si tú tienes fe verdadera, pues a lo mejor te tocan malos maestros, ¿verdad? Y por los malos maestros pues no creciste mucho, no desarrollaste, pero tu fundamento es correcto. Sí, se te va a quemar el edificio, pero la base va a estar ahí, inamovible. Y como la base es la que te salva, entonces por eso dice Rab Shaul, sí vas a sufrir pérdida, ¿verdad? Porque pues
o no vas a tener galardones, no te vas a ganar premios, pero entras. Sí, Con 6. sí, algo así, ¿no? Pasas de panzazo, pero pasas. Sí. Representa la forma de enseñanza. Los más recomendables son oro, plata, piedras preciosas, porque son duraderos. Así es, hermano. Sergio, ¿ibas a decir algo? Eso que dijo que no por obras de justicia, digo, pues sí, porque si así fuera, pues cualquier rico que diera 20 millones a caridad, pues ya con eso entraría, pero pues no se trata de eso. Sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, el fundamento. Todo lo que hagas sin el fundamento, ¿de qué sirve? Es lo mismo que vamos a ver más adelante. O sea, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy. O sea, estoy hueco. Es lo mismo. Si no tengo el fundamento, ¿de qué sirve lo demás? El donar, el hacer, lo que sea. Si no lo haces por amor a Mashiach, si no lo haces por amor al Padre, ¿de qué va a servir? Vas a tener tu recompensa, ¿verdad? Delante de los hombres, pero no con el Eterno. Muy bien. Entonces vieron, la respuesta era realmente sencilla, aunque parecía algo complicado. Número 7. ¿Cómo podría alguien destruir el templo del que habla Pablo en este capítulo? Entonces fíjese, el templo del que habla Pablo aquí. Porque el templo físico pues fue destruido ya 2 veces. Nabucodonosor destruyó el primero, Roma destruyó el segundo, pero aquí habla de otro templo. Nosotros mismos. Entonces dice que la comunidad es el templo. Entonces noten ustedes que, o sea, literalmente cuando está hablando aquí del templo, o sea, la referencia es hacia la comunidad. La referencia no es individual. O sea, de que tú eres el templo, dice ustedes son el templo. O sea, ustedes en conjunto. O sea, sí yo soy el templo, pero porque formo parte del grupo de creyentes. Entonces una comunidad de creyentes, en este caso la comunidad de Corinto, les dice, ustedes son el templo. Ustedes son el templo del Eterno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podría alguien destruir ese templo? Siendo de tropismo. Que dice, ¿no saben que son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim habita en ustedes? Así que el que destruya el templo de Elohim, Yahweh lo destruirá a él, porque el templo de Elohim es santo, el cual son ustedes. Es como diciéndoles, o sea, terminando con eso, ¿no? O sea, como para que ya cambien, dejen de estar con sus divisiones, contiendas, todo eso, porque haciendo eso están destruyendo lo que ellos son, el templo, todo eso. Exactamente. O sea, con los pecados que dañan. Ajá. Y de hecho, va con la pregunta de, o sea, haciendo la base, si a cada rato no están firmes, si no tienen la base, y aún así, teniendo la base, quieren otra vez estar ahí, ¿qué sentido tiene? Así que venga un externo y que quiera ahí machetearles, ¿no? Pero es como que ustedes deben ser, o sea, deben estar ahí con la base. También, pues, o sea, invariablemente lo que suceda o no suceda, ahí ustedes deben estar ahí. O sea que todos entendemos que nos ataquen desde afuera, ¿verdad? Como dice Iván. Pero que nos ataquen desde adentro no se vale, ¿verdad? O sea, como que durmiendo con el enemigo, ¿no? Como que el enemigo en la propia casa. Como dice, si es como dice Gálatas, si alguien, aún nosotros, u otra persona viene con un evangelio diferente, o sea, anatema. Hasta un ángel. Hasta un ángel de Dios viene y le dice otra cosa, tengan cuidado. ¿No? Pero ¿cuál Dios? Sí, o sea, hasta ese punto. Entonces, todo aquí el contexto, el orden de ideas que viene manejando Rav Shaul, ¿verdad?, viene conectado. Empezamos el capítulo 1 hablando de la unidad, hablando de evitar la división. El capítulo 2, evitar el orgullo.
y acá evitar la apostasía. Esto es como les está haciendo un llamado, les dice: ustedes son el templo. Les está diciendo, con esas contiendas, con esas discusiones, con ese divisionismo que ustedes traen, están poniendo en riesgo el templo. Con ese orgullo, ¿verdad?, del que habla en el capítulo 2, con ese orgullo ustedes están arriesgando el templo. Están cayendo en riesgo de apostatar. Aquí entra el tema de la apostasía. O sea, esto puede acabar con una apostasía. Ustedes pueden provocar que personas de la comunidad se aparten de la fe por esos pleitos, por esos orgullos. Ustedes pueden provocar eso. Y por eso les quieren meter aquí en razón, diciéndoles: fíjense los alcances que esto puede tener. Esto no es un juego, esto es el templo del Eterno. Ustedes son el templo. Y hay una palabra aquí profética muy dura. El que destruye el templo del Eterno, el Eterno te va a destruir. Así es lo que sí es. El Eterno te va a destruir. Es su obra. ¿Y de qué destrucción está hablando aquí, hermano? Está hablando de cuando llegue ese día del gran juicio, y cuando se les diga: al lago de fuego que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Ese lugar en donde se destruyen las almas. Las almas son indestructibles, solamente aquel que las creó las puede destruir. Y el Eterno creó ese lago de fuego como un lugar en donde las almas se destruyen. Entonces es una palabra terrible, terrible, y por eso Pablo quiere que los corintios entren en razón. Hermano, no se estén peleando, hermano, no estén haciendo divisiones, hermano, deje ese orgullo, hermano, no esté provocando problemas en la comunidad, hermano, no ponga usted en riesgo el templo del Eterno, no ponga usted en riesgo la comunidad, no provoque que se divida, no sea usted el culpable de que haya hermanos que se alejen. Qué tremendo, hermano, cuando esto pasa, porque dice, y es palabra profética y es promesa: si alguien destruye el templo del Eterno, el Eterno mismo te va a destruir, porque Él es fuego vengador. Entonces Yeshua le dio la oportunidad a Rab Shaul. Rab Shaul sabe lo que está hablando. Yeshua se le plantó enfrente y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo? Yo no te persigo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. ¿Por qué? Estás persiguiendo a mi gente. Te metes con mi gente, te metes conmigo. Pero él recibió la oportunidad de redimirse y lo hizo. Se arrepintió. Pero qué terrible cuando las personas no quieren arrepentirse. Están dando, igual que Rab Shaul, están dando cosas contra el aguijón, están dañando el templo del Eterno, están provocando problemas, están provocando divisiones, y el Eterno les llama la atención, el Eterno, teniendo misericordia, los llama al arrepentimiento y no quieren. Y siguen pateando y siguen luchando y siguen siendo tropiezo. Entonces ahí en ese camino ya no hay, ya es el punto sin retorno. El Eterno te va a destruir, ahí está la palabra profética. Entonces por eso tener mucho cuidado. Entonces todo viene aquí conectado, ¿no? Y va a seguir en esa línea en la primera de los Corintios. Última pregunta. Explique en sus palabras la conclusión sobre el asunto de ser sabio según el Eterno y no según los hombres. Así cierra el capítulo, ¿verdad? Con esas palabras: nadie se engañe a sí mismo, el que de ustedes se considere sabio según este mundo, hágase insensato, para que llegue a ustedes. Ay, no, me perdí. Sí, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Yahweh, pues está escrito: Él prende a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo, Yahweh conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo futuro, todo es de ustedes, y ustedes del Mashiach, y el Mashiach de Yahweh.
Entonces, ¿cómo lo explicarían, hermanos, en sus palabras? ¿O cuál sería su conclusión sobre esto? Que sean prudentes. ¿Sean prudentes en qué? Entonces está hablando de dos sabidurías, ¿no? De diferentes fuentes. Si la gente busca el conocimiento, mucha gente cree que saberse la Biblia de memoria, eso ya es salvación, y no. La palabra de Dios dice quien quiera ser sabio, hágase ignorante y conozca la palabra. Y la mejor manera es desechar todo aquello que aprendimos en toda la vida para poder atenderle al Señor. De otra manera no se puede, porque queremos imponer lo que nosotros sabemos, pues no se puede. Y a veces la guerra no es fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces, sí. Yo lo entiendo como que lo que el mundo valora o considera como sabio, o sea, la sabiduría que tiene valor, pues no tiene nada que ver con la sabiduría que el Eterno considera valiosa. O sea, cuestión de enfoque, ¿no? Que a veces las personas, no sé, el mundo va a decir que una persona sabia es, no sé, una persona que estudió, que tiene no sé, títulos, tiene título, maestría, éxito, que es astuto, pero a veces son astutos pues, para lo malo, ¿no? Sí. Y el Eterno dice que no busques eso, sino que busques la sabiduría del Eterno, que es aquella que te lleva a la obediencia. Y de hecho, bueno, Sí. yo estoy de acuerdo también porque yo de prudencia, igual el mismo ejemplo que toma Karen, de que o sea, lo que te dice el mundo, o sea, el tema de títulos y tal, pero también el hecho de que es lo que ambiciona espiritualmente, porque la sabiduría eterna nos da esa seguridad, aparte de una salvación, pero siempre y cuando que sea constante y otra vez todo va conectado, donde que tengas tu base, que tengas una edificación y aunque se rompa la edificación, tendrás la base para volver a poder construir. Y el problema que la gente sabia del mundo es que no tiene bases, y aunque tenga bases, ¿en base a qué? Si de todas formas se va a volver a destruir. Pues no, así como el ejemplo de que o sea, una casa construida sobre la arena va a caer porque no tiene cimientos claros. Y ese sería el problema tanto de antes con la sabiduría de los hombres como ahora también con la sabiduría de los hombres, porque algo que me sucedió esta semana, porque justamente fue una materia de la escuela, el tema de la ética profesional, y uno me mencionó de que no, por el tema de prácticas, de que no, o sea, tú métete no sé, al casino que está aquí en Florida, tal, o sea, ahí haces tranza, ¿no? Y tal, y yo me dejé de decirle, no puedo hacer, y dijo, ¿por qué no? O sea, si todo el mundo lo hace, o sea, los casinos lavan dinero, y te digo, a lo mejor tienes razón, que hay casos que los casinos lavan dinero o trabajan para X y cosas. Sí, pero el caso es que a mí me enseñaron que cuando son ese tipo de cosas tengo que abstenerme o alejarme, o sea, de negar el trabajo. O sea, ¿para qué? Para dignificar el oficio de ser contador. Aquí va lo mismo. O sea, uno no le va a hacer caso a alguien externo, decirle, no, si tú échate, no sé, una línea o tal, o haz esto, que a simple vista no es malo, pero tiene consecuencias a largo plazo. Entonces ahí entra la teoría de como que ser prudente y estar alejado y mantener tus bases. Sí, o sea, todo se resume de una manera simple, ¿no? De lo que está hablando Rachaúl, porque todo empezó por el tema de yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Entonces, y aquí en este capítulo ya Rachaúl dijo, nosotros no somos nada, somos colaboradores, somos siervos, herramientas, ¿verdad? Que el Eterno usa, pero hasta ahí. No somos nosotros somos nada más los canales, ¿sí? Pero somos hombres. Dice un proverbio que al principio la sabiduría es el temor a Yahweh. Dice, y la inteligencia, el conocimiento del mismo. Entonces, sí, o sea, no dejarte arrastrar por la sabiduría de los hombres, la sabiduría humana,
como decía Iván, menos por la externa, ¿verdad? O sea, ¿qué caso le tienes que hacer a personas externas que no te están hablando ni siquiera de la escritura? Pero aún cuando hay personas que te están hablando de las escrituras, o sea, es decir, maestros, creyentes, tú siempre tienes que estar con el fundamento. Por eso Yeshua dijo, a nadie ustedes llamen rabino, porque hay uno nada más que es vuestro rabino y soy yo. No hay otro rabino, nada más yo soy su rabino. Entonces, toda persona que se mantiene fiel a la enseñanza de Yeshua puede ser como Rav Shaul, un buen canal, porque no está predicando otra cosa sino Mashiach, llevando a la gente hacia el fundamento, no hacia la persona. Por eso cuando pasa la experiencia de Pablo y de es Bernabé, cuando los quieren adorar, ¿no? Como dioses. Dijo no. O sea, no, hasta pegó el grito y se rasgó los vestidos y perdóname, Señor. O sea, porque no es la intención de él. O sea, Pablo dice, en ningún momento yo no quiero provocar eso. Y que la gente ande diciendo como aquí, yo soy de Pablo, hombre, a mí no me metan en sus problemas. No anden diciendo yo soy de Pablo, o sea, yo no soy nadie. Yo soy nada más aquí un canal de bendición que les quiero enseñar, pero a mí no me comprometan con el Eterno. Y ni Pedro y ni Apolo, no somos, no anden poniéndonos de pretexto para estas cosas. Entonces, está hablando él de esto, ¿no? De que la sabiduría humana deséchala. E incluso la sabiduría mal encaminada de algún maestro que ya está perdiendo el piso y que en lugar de predicar a Yeshua se predica a sí mismo, porque es muy tentador. Es muy tentador, ¿verdad? Que querer quedarte con la gloria que nada más le pertenece al Eterno. Entonces, cuando ya la gente te empieza a ver a un maestro, a un predicador, a un pastor, lo empiezan a ver como algo más, como tomando el lugar de, o sea, ya es peligroso. Peligroso para el pastor y peligroso para el que lo está considerando de esa manera. Entonces, por eso Rav Shaul decía, no, a mí no me metan en esas cosas, ¿no? Y por eso les dice esto, que la sabiduría es solamente aquella que viene de lo alto. Por eso cierra ahí diciendo, yo, Pedro, Apolos, todo, la vida, la muerte, todo esto el Eterno lo pone a disposición de ustedes. Todo esto no son más que herramientas para que finalmente ustedes puedan alcanzar la redención, puedan alcanzar ese futuro glorioso que les espera. Pero si vamos a hablar aquí de eslabones, tenemos al Eterno, tenemos a Mashiach y nada más. O sea, mientras estemos conectados a ellos, todo está bien. Pero si te desconectas de Mashiach, como dijimos, ¿no? Si el fundamento no es Él, todo se pierde. Todo se pierde. Entonces, por eso tenemos que tener especial cuidado con esto. Esto es, hermanos, como en un matrimonio. En algún momento vamos a llegar, ¿no? a esa parte también. Pero en un matrimonio, ¿cómo funciona la cadena de mando? Aquí está establecida. El padre, el hijo, el esposo, que es la cabeza de familia, luego la esposa y luego vienen los hijos. La esposa debe sujetarse al esposo siempre y cuando el esposo esté sujeto al Mashiach. Así funciona la cadena de mando. Esta es la condición. Porque la verdad, luego hay esposos bien listos, ¿no? Que no son creyentes, que no son temerosos del Eterno, que no asisten a la comunidad. La esposa sí asiste, ellos no quieren asistir, pero bien que saben. Y luego hasta le checan a la esposa, ¿qué estás estudiando? ¿Qué aprendiste ahora? Y sí, y bien que se sabe en eso, ¿no? De que la esposa sujétese a su marido y que te lo dicen, ¿no? Pero la condición es, el varón tiene que tener al Mashiach como su cabeza. Si el jefe de familia está sometido a la cabeza, que es Mashiach, la mujer debe sujetarse al varón. Eso va a funcionar, eso va a estar muy bien.
porque Él está dentro del orden. Pero si Él no está, si Él se salió, no está sujeto a la cadena de mando, no se somete al Mashiach, entonces la mujer tiene que seguirlo. ¿Tiene que sujetarse a donde Él la lleve? No. Entonces, es sentido común, nada más, sentido común. Si el esposo, el cabeza de familia, no quiere tomar ese lugar, rechaza ese lugar y esa posición, ¿quién la va a tomar? La mujer se va a conectar directa. La mujer va a decir, oye, pues yo quiero hacer las cosas como deben de ser. Yo quiero sujetarme a mi marido y que mi marido esté sujeto al Mashiach, pero si mi marido no se sujeta al Mashiach, pues yo me conecto directa, ¿verdad? Porque pues él se hizo a un lado. Entonces yo aquí me conecto directa y no estoy quebrantando nada. ¿Se acuerdan de Débora? Libro de los Jueces. ¿Qué hizo Débora? Débora le quiso dar su lugar al líder, ¿verdad? Al varón. Oye, el Eterno está entregando en tus manos al enemigo. Ahí está, entra. Ándale, échatelo, corta la cabeza. La gloria es para ti, tú eres el juez y tú eres el varón. Y aquel, no, y que no sé qué, y que yo no, y que tengo el pie plano, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces Débora dijo, pues hágase un lado, ¿verdad? Si usted no lo va a hacer, pues lo hago yo. Y entonces, ¿quién quedó ahí como la heroína? Débora. ¿Quién se llevó la gloria? Débora. Porque el varón la rechazó. Si el varón rechaza el lugar de privilegio, de altísimo honor que el Eterno le quiere dar, pues la mujer lo va a tomar. Y no se está rompiendo nada. Ahí es gracia, es misericordia y es el orden. Si tú rechazas, bueno, no le dejas otra alternativa más que la mujer se conecte directa. ¿Sí? Y esto es aquí lo que está diciendo. O sea, el orden tiene que ser así, en el entendimiento de que todo ha sido puesto para nuestro bien, para nuestra redención. Amén. Bueno, concluimos capítulo 3. Gracias, hermanos virtuales, por sus respuestas, por sus participaciones. Gracias, hermana Poli, hermana Ketita, Reina Luna, como Constantino, que enseñó la idolatría, y el domingo sería así. Sí, sí, hermana, es un buen ejemplo, Constantino, un buen ejemplo de la sabiduría humana, y mire hasta dónde llevó, ¿no? Al cristianismo, tremendo, por hacerle caso a un hombre. Bueno, shalom, bendiciones, Nando, bendiciones para todos. Nos vemos más tarde.